Bien, una vez que ya tenemos claro lo que significan todos estos términos, pues podemos meternos ya de lleno en lo que es la genética. Y vamos a empezar con los experimentos de Mendel, ¿vale? Mendel fue el primero que realmente elaboró experimentos científicos realizó experimentos científicos y elaboró hipótesis sobre cómo se podían heredar los caracteres de padres a hijos, ¿vale? Y para ello Mendel eligió como objeto de estudio la planta del guisante, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, fue bastante afortunado en cuanto a la elección de su objeto de estudio. ¿Por qué la planta del guisante? Bueno, pues básicamente porque era fácil de cultivar, ¿vale? Enseguida se obtenían las generaciones, los hijos se reproducía bastante rápido, podía producir muchos descendientes en poco tiempo, era fácil de fecundar y bueno, era una planta sencilla y se veían bien los caracteres, se podía ver muy bien el color de la semilla, el color de las flores, ¿vale? A ver, este es el señor Mendel. Primero os voy a enseñar la planta del guisante, ahí la tenéis, ¿vale? Es una planta de tamaño mediano. Se cultiva fácilmente en el jardín, puede tener las flores rositas o blancas, ¿vale? Es decir, se aprecian muy bien los caracteres que tiene la planta y los guisantes pueden ser pues verdes, que son, este es el fruto, que son los que más se conocen, los guisantes verdes, pero también hay guisantes amarillos, ¿de acuerdo? Y fijaros, es como una tonalidad un poco más amarillenta el guisante amarillo, ¿vale? En el mercado lo que más hay son guisantes verdes. Aquí tenéis guisantes verdes y guisantes amarillos. Y la piel del guisante puede ser lisa, fijaros, ese sería otro carácter, otro gen, ¿vale? La textura de la piel tiene dos variantes, dos alelos, liso o rugoso. ¿Lo veis aquí cómo se ve? ¿Vale? Y el color de la semilla pues también tiene dos variedades, dos alelos, verde y amarillo. Repito, en el mercado los que más abundan son los guisantes verdes, pero los amarillos también existen, ¿vale? Luego os pondré un enlace a una página que podéis leer, donde, bueno, un profesor estuvo buscando guisantes amarillos porque no son fáciles de encontrar, pero sí que existen, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, en el mercado todo lo que hay es guisante verde, ¿vale? Debe ser que tiene más aceptación a la venta, o yo qué sé, o les parece más bonito. Nutricionalmente son iguales los dos, ¿vale? Tienen las mismas proteínas, vitaminas, etcétera, etcétera. Bueno, pues Mendel eligió, por tanto, esta planta para estudiar cómo se transmitían los caracteres de padres a hijos, ¿vale? De una planta a sus descendientes, cómo salían el color de las flores, el color de los guisantes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que a Mendel, que es este señor, era un fraile, ¿vale? Era un monje, era cura. Él vivía en un monasterio. Él creo que era alemán, me parece que sí. Y entonces, claro, en la época en la que desarrolló sus trabajos, 1860 y algo, creo, pues no le hicieron ningún caso, es decir, no lo tomaban como un científico de verdad, decían, pues este está flipado, o sea, es un cura que se dedica a cultivar guisantes en el jardín del convento, pues evidentemente eso no lo veían como muy científico, y entonces no le hicieron ni caso, el pobre hombre se murió, y creo que pasaron como 30 años después de su muerte hasta que otros científicos haciendo experimentos genéticos llegaron a las mismas conclusiones que Mendel, ¿vale? Con lo cual dijeron, ups, pues igual este señor tenía razón, pero bueno, en fin, a veces la ciencia es un poquito ingrata, con los pioneros sobre todo, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver qué hizo, porque eso es lo que pone ahí. Mendel fue, pues eso, bastante ignorado, no le hicieron ni caso en su época. Bueno, hizo varios experimentos Mendel. Entonces, vamos a ver cómo fue el primero. Primer experimento y a raíz del primer experimento que hizo, pues enunció la primera ley de Mendel, cómo él explicaba eso que estaba observando. Bueno, lo primero que hizo Mendel fue estudiar la transmisión de un único carácter, ¿vale? Hay que empezar viendo solo uno, porque si no es un lío. Y él dijo, bueno, pues vamos a empezar por el color de la semilla, por el color del guisante. Y como he dicho antes, tiene dos alelos. Ese gen, el gen es color de la semilla, y los alelos, las variantes que tiene ese gen son amarillo
y verde. Entonces, lo primero que hizo Mendel fue obtener líneas puras de plantas de guisante, tanto para el color verde como para color amarillo. Es decir, él cogió una planta de guisante que daba guisantes amarillos y las cruzó con otra planta de guisantes amarillos, ¿vale? Hizo eso durante varias generaciones, hasta que se aseguró de que al cabo de muchas generaciones pues tenía plantas amarillas puras, es decir, homocigotas, ¿vale? Puro homocigoto, es decir, eran solo plantas que podían llevar únicamente el alelo amarillo, ¿vale? No había nada más en ellas, más que alelo amarillo, ¿está claro? Y con las verdes hizo lo mismo, ¿vale? Cruzó individuos, plantas verdes con verdes, hasta que tuvo individuos descendientes que solo tenían el alelo verde, ¿vale? Es decir, raza pura para el alelo verde, ¿de acuerdo? Y una vez que tuvo esas dos líneas puras de plantas, pues cogió una planta pura amarilla y la cruzó con una planta pura verde, a ver qué pasaba. Y la primera generación filial, es decir, los descendientes, F1 es primera generación filial, la primera descendencia, los hijos, ¿vale? Los hijos serían la primera generación filial. Bueno, pues vio que todos los hijos eran plantas que producían guisantes amarillos, todos, ¿vale? Ningún hijo salió que produjese guisantes verdes, ni uno. Entonces, con esos resultados, pues Mendel enunció su primera ley, que se llama la ley de la uniformidad, y nos dice: si se cruzan dos razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación, es decir, los hijos, serán todos iguales entre sí fenotípica y genotípicamente, e iguales en fenotipo a uno de los progenitores. ¿A cuál? Pues al que posee el genotipo dominante. Vamos a interpretar esto, ¿vale? Vamos a ver. Aquí está el por qué salen así los hijos, ¿de acuerdo? Entonces, los guisantes, primero, son diploides, ¿vale? Es una planta diploide. Tienen parejas de cromosomas igual que nosotros, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros tenemos 46 y los guisantes, la verdad, no sé qué número de cromosomas tienen, pero bueno, tienen parejitas. Y por tanto, tienen dos alelos para cada gen. La planta de guisantes amarillos tiene dos alelos amarillos, A grande, ¿vale? Acordaros que esto pasa porque son diploides. Un alelo en el cromosoma le viene del cromosoma de su padre y el otro de su madre, ¿de acuerdo? Por eso aparecen dos alelos. Como es el progenitor amarillo, es decir, la planta que cruzó Mendel, que era amarilla pura, solamente puede llevar el alelo A grande, amarillo, ¿vale? Los alelos se nombran con las iniciales. Se coge la inicial del dominante, ¿vale? Amarillo, pues A, ¿de acuerdo? Y al amarillo, como es el dominante, se le llama A mayúscula, y al verde, como es recesivo, A minúscula. ¿Está claro? Entonces, este sería el progenitor amarillo, la planta amarilla que cruzó Mendel con una verde. Esta sería la planta verde, que tiene pues solamente el alelo A pequeña, ¿de acuerdo? Porque es diploide también. Entonces, cuando se cruzan, esta planta va a formar gametos, ¿vale? Gametos, pues óvulos, bueno, en las plantas son oosferas, el gameto femenino, y anterozoides, el gameto masculino. Son el equivalente al óvulo y al espermatozoide de los animales, ¿vale? Entonces, esta planta va a formar gametos. ¿Qué van a llevar? ¿Qué alelo llevará el gameto? Va a llevar solamente uno. Los gametos llevan la mitad de cromosomas, ¿vale? Entonces llevan la mitad de los alelos. Va a llevar o A grande, porque no tiene más esta planta, ¿lo entendemos? ¿Vale? Por eso, esos son los gametos que va a formar. Y la planta verde también va a producir sus gametos. ¿Qué gametos va a producir? Pues llevarán A pequeña o A pequeña, porque no tiene otra cosa. Entonces, cuando los gametos se fecundan unos con otros, salen los hijos de estas dos plantas. ¿Cómo van a ser los hijos? Pues evidentemente, como solo hay gametos A grande y gametos A pequeña, los hijos van a ser todos A grande, A pequeña, ¿vale? Son todos este es su genotipo, ¿vale? En el genotipo los hijos son heterocigotos. Repasad estas palabritas que tenemos que controlarlas muy bien, ¿vale? Entonces, en el genotipo, es decir,
los alelos que tienen los hijos, todos los alelos que tienen, el genotipo es heterocigoto, porque tienen el alelo A grande y el A pequeña. Tienen los dos alelos distintos, por eso son heterocigotos, ¿vale? Sin embargo, su fenotipo, lo que se va a ver externamente, ¿vale? Lo que se va a ver por fuera, el color va a ser amarillo, ¿vale? Estos hijos, aunque tengan un genotipo distinto al padre, el color externo va a ser igual de amarillo el guisante que den que el del progenitor amarillo, ¿vale? Por eso es lo que quiere decir lo de que los hijos van a ser todos iguales entre sí, es decir, los hijos siempre van a ser A grande, A pequeña, no van a salir otros hijos diferentes, ¿vale? Tanto son iguales entre ellos los hermanos, tanto en genotipo como en fenotipo, porque todos son heterocigotos y todos son amarillos, ¿vale? Y además son iguales en fenotipo, es decir, el color que se les va a ver a sus guisantes va a ser igualito a uno de los padres. ¿A cuál? Pues al que tiene el fenotipo dominante, ¿vale? Es decir, al padre que es color amarillo. ¿De acuerdo? Vale, pues en el próximo vídeo vamos a explicar el segundo experimento y la segunda ley de Mendel, porque claro, a Mendel lo que le parecía curioso al hacer este cruce, lo hizo varias veces esto, ¿vale? Coger una planta homocigota amarilla pura y otra verde pura y cruzarlas. Y siempre les daban todos los hijos amarillos, todos, siempre. Y le llamaba mucho la atención porque parecía como que el alelo verde había desaparecido. Entonces le tenía curiosidad por ver qué había pasado con el alelo verde. Bueno, pues eso en el próximo vídeo.